Hola a todos, soy el doctor Bernardo Poncestel de Rosario, Argentina. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Mariana Lagruta por su gentil invitación para participar en este importante summit. El tema que voy a abordar en el día de hoy ¿es posible realizar investigación en América Latina? La presentación la he dividido en dos partes. La primera está enfocada a las dificultades que afrontamos para realizar investigación en Latinoamérica y la segunda, con un ánimo más positivo, qué podemos hacer desde lo individual y desde lo grupal para superar estas dificultades. Una imagen vale más que 1000 palabras y estas son las dificultades que encontramos, enfrentamos día a día en América Latina. En América Latina la ciencia no es considerada como esencial, ni siquiera es considerada como el motor de la economía. Y estos son los factores de mayor influencia en la baja productividad científica que tenemos en América Latina. Un limitado acceso a los subsidios, a las oportunidades de subsidios para realizar investigación. Por otro lado, si los conseguimos, los subsidios son generalmente inadecuados. La infraestructura de los laboratorios está por debajo del nivel de lo que se necesitaría para realizar investigación en buenas funciones. El costo de los reactivos son altos y usualmente son muy limitados. Y por otro lado, los salarios de los investigadores son bajos. Tenemos déficit en distintos indicadores y vamos a pasar una revisión a estos. Desde el punto de vista de los gobiernos, tenemos en relación a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, tenemos grandes déficits. En América Latina no ha asimilado todavía la idea de que la innovación y la producción en el desarrollo científico es un motor en el crecimiento económico de los países. Si ustedes pueden ver en esta figura la inversión en investigación y desarrollo en relación al Producto Bruto Interno, ustedes pueden observar abajo y a la izquierda que el porcentaje en América Latina es de solamente el 0,8%. Si esto lo comparamos con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los que tiene más inversión del Producto Bruto Interno, es del 2,8%. Y también podemos comparar a la derecha con tres países que en los últimos 30 años han logrado revertir el proceso. Y fíjense que Finlandia, Corea e Israel están aproximadamente en el 4% de la inversión del Producto Bruto Interno para ciencia y tecnología. Cuando observamos el mapa de Latinoamérica, son Brasil, Argentina y México los que acaparan el 92% de esa inversión, siendo Brasil el único que supera la unidad. Por ejemplo, comparado con España, tienen más o menos la misma inversión, pero tenemos que considerar que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes en relación con España, que tiene 45 millones de habitantes. Tenemos déficit a nivel universitario en el bajo número de graduados o la falta de enseñanza, de investigación en la carrera de pregrado. A nivel de posgrado, déficit en el número de máster y PhD que se forman para desarrollar investigación. En cuanto a los investigadores acreditados, quiero mencionar con esto, formalmente trabajando, dedican su vida a la investigación, también tenemos grandes déficits. Y esta imagen es para pensar lo que pasa en América Latina, a sabiendas de que toma muchísimo tiempo en un país construir una base sólida en ciencia, pero solamente se necesita un corto tiempo para destruirlo. Ejemplos de ellos son Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o América Latina, como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y más reciente Venezuela,
forman el grupo de países en donde los científicos, los intelectuales emigran a países como Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, para desarrollar lo que aprendieron en sus propios países. Y también tenemos que recordar que muchos de la investigación fue muy sólida en América Latina. Solamente recordar en los premios Nobel en medicina y en química. El primero de ellos, Bernardo Husay de Argentina, Luis Federico Leloir de Argentina, ambos nacieron, el primero en Argentina, el segundo Francia, pero ambos fallecieron en Argentina, trabajaron siempre en Argentina. Sin embargo, los otros tres, Baruch Benacerraf de Venezuela, César Milstein de Argentina y Mario José Molina Pasquel de México, que tuvieron que emigrar para desarrollar sus conocimientos científicos. Tenemos un déficit en los indicadores de publicaciones y de citas de esas publicaciones. América Latina es considerada como el continente escondido. Fíjense ustedes que la fuerza de la investigación medida por las publicaciones está subestimada en América Latina, y esto principalmente porque las publicaciones se hacen en revistas no indexadas. Si bien es cierto, como lo ven en el gráfico de la izquierda, que hemos mejorado en Sudamérica en el número de publicaciones, pasando de un 2% a un 4% en los últimos 20, 25 años, todavía seguimos teniendo publicaciones en revistas no indexadas. Fíjense ustedes que el 64% de las publicaciones de América Latina ocurren en revistas no indexadas. Y si esto lo comparamos con Estados Unidos y Canadá, donde el 100% de sus publicaciones se realizan en revistas indexadas, de ahí que tenemos un bajo índice de producción visible en el mundo de los investigadores y un bajo número de citas de los trabajos producidos. También tenemos un déficit en el registro de las patentes, y pueden observar ustedes que hay una diferencia muy grande, muy llamativa, entre los países que registran patentes, como por ejemplo el ejemplo más importante es el de Estados Unidos con aproximadamente 700 patentes por millón de habitantes, o China con 112 patentes por millón de habitantes, y si vamos a ver en Sudamérica lo vemos en la línea muy basal. Si agrandamos esta imagen podemos observar que Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia son los únicos 5 países que están por encima de la unidad en el registro de patentes. Y este es el fantástico mundo de la propiedad intelectual. Piensen ustedes, este es un gráfico que está proporcionalmente desarrollado en base a los registros de la propiedad intelectual. Y pueden observar que el 53% corresponde a países o regiones como Estados Unidos, Europa y Japón. Por lo tanto, es importante decir a esta altura que en este fantástico mundo de la propiedad intelectual, la ciencia no debe ser considerada como un gasto, sino como una inversión. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, donde quiero mostrarles lo que es Latinoamérica y la heterogeneidad, tanto del punto de vista de su conformación étnica como de las situaciones sociales e inequidades sociales. Ustedes saben que América Latina viene de un mestizaje muy importante de la población nativa, de la historia de colonialismo, de las diferentes inmigraciones, formando un mestizaje complejo con un amplio rango de expresiones genéticas. De ahí que surgen que los principales grupos étnicos en América Latina son los mestizos, llamados en América del Norte como Hispanics,
los caucásicos, los afro-latinoamericanos y los amerindios. Y por otro lado, para completar el rompecabezas, los grandes problemas sociales e inequidades en educación, en desempleo, en pobreza, en disparidades del cuidado de la salud, deterioro de la familia, etc. Esto nos hace decir que somos diferentes y que necesitamos generar conocimiento propio, no solamente importar información que viene de países desarrollados. ¿Podemos mejorar la investigación en América Latina? Es cuestión de sentarse y discutirlo. Pero hay sociedades científicas como por ejemplo la Liga Panamericana de Asociaciones para la Reumatología, PANLAR, que ha desarrollado un programa desde hace más o menos unos 20 y pico de años con estudios multicéntricos y registros en los países latinoamericanos. Fíjense que el doctor Antonio Reginato, en su presidencia en el Congreso de PANLAR de Aruba 2002, creó los grupos de estudios de PANLAR, grupos de estudios que se dedican a la investigación y a la educación. Hay hoy en día 18 grupos de estudios que están produciendo material científico propio en América Latina. Contemporáneamente también aparecen los grupos GLA, que significa Grupos Latinoamericanos, y yo voy a hacer referencia a tres de ellos, los tres primeros. El primero es el Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus, que nace en el año 1997, este año cumplimos 25 años. El segundo grupo, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio del Genoma en Lupus. El tercero, que es GLADAR, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio de la Artritis Reumatoidea. Y finalmente, el Benjamín de la Familia es el Grupo GLADERPO, al cual yo no voy a hacer referencia, ya que la doctora Quintana va a desarrollar esta conferencia. Necesitamos generar, como mencioné, conocimiento propio y crear nuestras propias bases de datos. Yendo al grupo latinoamericano de estudio del lupus, dentro de los logros obtenidos es que ya tenemos más de 40-45 publicaciones en revistas indexadas. El grupo latinoamericano es de estudio del lupus, desarrolló una cohorte de incepción longitudinal donde el diagnóstico de la enfermedad debía ser hecho antes de los 2 años de inicio de la enfermedad. Es un grupo, una cohorte observacional multiétnica, multicéntrica y multinacional, donde los principales grupos étnicos son los mestizos, los caucásicos y los afro-latinoamericanos. Son 34 centros, la red está constituida en 9 países de Latinoamérica con 1.480 pacientes seguidos por más de 10 años. ¿Qué hemos podido demostrar? Que los pacientes de la cohorte de Gladel tienen características clínicamente diferentes de acuerdo al grupo étnico. Por ejemplo, los caucásicos tienen más fiebre, fotosensibilidad, síndrome Zika. Los mestizos y los afro-latinoamericanos tienen más enfermedad renal, hipertensión, linfopenia, en tanto que los mestizos tienen más livedos reticulares y los afro-latinoamericanos más lupus discoide. O sea que hay una gran heterogeneidad en las manifestaciones clínicas de acuerdo a los grupos étnicos. Yendo a uno de los problemas más importantes del lupus, como lo es la nefritis lúpica, pueden ustedes observar que hay una diferencia significativa entre el porcentaje de nefritis lúpica en el grupo de mestizos y afro-latinoamericanos en relación al de los caucásicos. Y por otro lado, vemos diferencias significativas, como hice mención, no solamente en relación a la etnicidad, sino también hay diferencias en el desarrollo de la enfermedad renal relacionado o asociado con el nivel socioeconómico. De manera que como conclusión de esta parte, los mestizos, que es la población
más frecuente en Latinoamérica, tienen un bajo nivel socioeconómico, un bajo nivel de educación y de cobertura médica. Hay aumento de la agregación familiar de enfermedades autoinmunes en nuestros pacientes con lupus. Los pacientes con lupus mestizos desarrollan la enfermedad en forma más temprana. Tienen significativamente más enfermedad renal y esta enfermedad renal es más severa. Tienen proporcionalmente más linfopenia, tienen más actividad y mueren más tempranamente. Por otro lado, otra de las grandes contribuciones que ha hecho GLADEL está relacionada con los tratamientos de antimaláricos inicialmente en los pacientes cuando comienzan la enfermedad lúpica. Y ustedes pueden ver aquí todas las publicaciones, son 11 publicaciones donde el uso de los antimaláricos en forma temprana puede prevenir la actividad de la nefritis lúpica, puede prevenir el desarrollo de la nefritis lúpica en forma temprana, puede proteger del desarrollo de la enfermedad cardíaca temprana, de las anormalidades hematológicas, prevenir la trombosis, prevenir la actividad de la alta actividad de la enfermedad en forma temprana, puede prevenir las reactivaciones, las infecciones serias, el daño acumulado y principalmente el daño a nivel renal, y también disminuye casi en un 40% la mortalidad cuando los antimaláricos se utilizan por más de 2 años. Más recientemente, el grupo GLADEL está desarrollando una nueva cohorte para estudiar biomarcadores serológicos y urinarios y también transcriptoma en una nueva cohorte de pacientes con lupus llamada GLADEL 2.0. Esta cohorte está dividida en 4 grupos. Se busca el objetivo de 1.050 pacientes y sus controles para estudiar biomarcadores séricos, biomarcadores urinarios y transcriptoma de RNA en sangre de nuestros pacientes con lupus y principalmente con enfermedad renal. Paso ahora al segundo grupo, que es el grupo de genoma en lupus, donde tenemos más de 60 publicaciones en estudios colaborativos con la doctora Marta Alarcón Riquelme, que es la que dirige, la líder del proyecto de lupus, de genética en lupus. Hemos podido demostrar que cuando nosotros estudiamos el número de predictores, el número de alelos de riesgos en proporción a los ancestros amerindios, podemos observar que en la medida que aumentamos de 0 al 100% la proporción de ancestros amerindios, aumenta el número de alelos de riesgo. Piensen ustedes que el lupus es una enfermedad principalmente poligénica y en la medida en que tenemos más números de alelos de riesgo, más es la probabilidad de desarrollar lupus. Este aumento es estadísticamente significativo entre esta población de Argentina comparada con pacientes de México y de Perú. Por otro lado, cuando estudiamos a los mestizos versus los controles en este metaanálisis de asociación genética con 16 SNPs, podemos ver que los mestizos tienen significativamente más prioridad de asociarse con ciertos polimorfismos genéticos como son el factor 4 de la superfamilia de factor de necrosis tumoral, el STAT4, el ITGAM, y con el factor 5 del receptor del interferón. También hemos demostrado que algunos alelos de riesgo están asociados con manifestaciones clínicas. Por ejemplo, pueden ver la enfermedad renal con el ITGAM y la superfamilia 4 del factor de necrosis tumoral, etc. Algunos que predicen enfermedad y otros que parecieran ser protectores del desarrollo de algunas manifestaciones clínicas. Por otro lado, uno de los hallazgos más importantes que hemos demostrado con este grupo de estudio cuando realizamos el estudio de asociación con el genoma ampliado, ustedes pueden observar en este gráfico
esto se llama Manhattan Plot, que estudiado en los países de América del Norte, Europa y Asia, podemos observar que el pico más prevalente de los alelos de riesgo relacionados con el lupus están relacionados con el complejo HLA, tanto en los caucásicos de América del Norte como en la población asiática. Sin embargo, cuando estudiamos esto en la población mestiza de América del Norte y de América del Sur, el pico más importante no es el HLA, sino que es el factor 5 del receptor del interferón. Y esto ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Esto es muy importante porque esta es la característica genética prioritaria en los pacientes mestizos en América Latina. Eso significa que pueden tener manifestaciones clínicas diferentes o hasta incluso más severas, como sabemos que existen. Y por otro lado, también podría representar un blanco terapéutico para el desarrollo de futuros tratamientos en esta población. Finalmente, para comentar sobre otro grupo que es el Grupo Latinoamericano de Estudio de la Artritis Reumatoidea, LADAR, con este grupo que es una cohorte de artritis reumatoidea temprana, menos de un año de comienzo de la enfermedad en 1093 pacientes, participando una red muy grande latinoamericana de 14 países, 45 centros y con un seguimiento de más de 3 años. Con esto hemos desarrollado distintos consensos latinoamericanos de terapéutica en la artritis reumatoidea y también múltiples publicaciones, con lo cual podemos llegar a estas conclusiones. Que los pacientes con artritis reumatoidea temprana en América Latina tienen significativamente más bajo nivel socioeconómico y un más bajo nivel de educación, que tienen más alta prevalencia en las mujeres 6:1 cuando uno lo compara con las poblaciones europeas, que es de 2:4 en relación a 1. Por otro lado, el comienzo de la enfermedad es más joven, 45 años versus 49 años en la población europea, que tienen un aumento de la actividad de la enfermedad a nivel basal, medido por DAS28, y también un HAQ más elevado a nivel basal. Y finalmente tienen más índice, significativamente más alto índice de erosiones óseas. Todo esto está diciendo que la artritis reumatoidea temprana en los mestizos en América Latina es una enfermedad más agresiva que en la población de origen europeo. Por lo tanto, ser mestizo de bajo nivel socioeconómico en América Latina, tanto para una enfermedad como el lupus, como para la artritis reumatoidea y varias otras enfermedades del tejido conectivo, es un índice de mal pronóstico. Ahora, ¿es posible desarrollar investigación en América Latina? Si usted lo imagina, usted lo puede hacer, Albert Einstein. Pero para poder hacerlo se necesita al menos de 5 razones. Tener un buen entrenamiento y un buen conocimiento en la tarea, en el desarrollo, en la investigación que nosotros vamos a realizar. Debemos tener una condición natural de pasión, de motivación, de creatividad y un sentido de pertenencia que no siempre se da en todos los estudiantes de medicina y en los posgraduados, pero hay que tratar de lograrlo. Y por otro lado, se necesita inversión para realizar investigación en América Latina. Esa es una gran necesidad que todos los investigadores tenemos. Quiero terminar esta charla porque es muy fácil contar todo esto de acá y en el tiempo, pero si no tuviéramos grandes maestros en América Latina que nos hubieran enseñado el camino, las dificultades, las necesidades que tenemos, esto sería mucho más difícil. Y quiero homenajear en este
en esta charla al doctor Donato Alarcón Segovia de México, la doctora Graciela Alarcón de Perú, Estados Unidos, el doctor Juan José Canoso de Argentina, México, el doctor Luis Espinosa de Perú, Estados Unidos, y el doctor Antonio Reginato de Chile, Estados Unidos, como fuente de inspiración para lo que hemos desarrollado y estamos desarrollando. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para la sesión de preguntas y respuestas.